defensor está en condiciones de prestar su alegato? Sí, muchas gracias. Bueno, adelanto que lo va a ser escuchamos. bastante desorganizado, puesto que a la idea originaria que tenía debí incluirle respuestas a temas nuevos planteados por el señor fiscal. En ese sentido, me disculpo de antemano por las desprolijidades en las que voy a incurrir con seguridad. Más importante que una respuesta es la pregunta, porque de ahí vemos cómo están entrelazados la formulación de la pregunta y la respuesta. Vamos de vuelta. Una afirmación que no emerge como respuesta a una pregunta es infinitamente más peligrosa que una pregunta sin respuesta. Tan es así que el derecho a nivel mundial privilegia la duda frente a aquello que no se puede responder. En nuestro particular caso, el artículo 3 del Código Penal. Y comenzamos por el final. Lo que no hay duda que aquel 23 de noviembre del año 2009, EER estaba dentro del clásico al momento de efectuarse el allanamiento. Con menos certeza podemos hablar de qué temporalidad. Podemos tomar los 6 días mencionados por Leanis en su declaración, aquel miércoles 18 de noviembre, o la semana que relató EER en su declaración testimonial. Dudas, preguntas, respuestas. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Estaba EER por su propia voluntad o estaba forzada a estar allí? Esa es la pregunta. A esa pregunta hay que darle respuesta. Y como toda respuesta, a través del alegato del señor fiscal, tenemos un único piedra angular, que es la declaración de Foja 79 en adelante de EER. Es lo único que hay. El resto son condimentos, de los cuales ya me voy a centrar un poquitito más. Sin embargo, no podemos desconocer, como prueba testimonial ocurrida en este mismo debate, la declaración ocurrida el día 1 de diciembre de este año del oficial Chiesa de Gendarmería Nacional. Nadie podía creer que estaba allí contra su voluntad. Es cierto, es una impresión de la testigo, pero esa impresión nos la devolvió como su recuerdo de aquel procedimiento. Volvemos, ¿no? Foja 79, esta declaración absolutamente inoponible a la defensa. En primer lugar, porque no estuvo la defensa presente en el marco de esa declaración. Y esto tiene que ver también con que ni siquiera se la citó a la defensa, ni siquiera hubo una precaución. Está bien, era justo, vamos a recordar, seamos justos en esto, la reunión anual del Ministerio Público Fiscal, entonces los fiscales estaban todos en Buenos Aires, designaron una secretaria para que asumiera, en su condición de coadyuvante o ad hoc, esa audiencia. Bueno, se olvidó de citar a la defensa. Claro, eso en definitiva en ese momento no causa una nulidad, porque siempre va a estar la posibilidad de tomarle declaración en donde realmente es importante, donde el juez que debe decidir sobre el futuro de las personas acusadas tiene la impresión viva y palpable, en vivo y en directo de la persona, de lo que dice y de cómo lo dice. Pero eso no ocurrió, De modo que tampoco hay un control útil posterior por parte de la defensa de aquella declaración. Ni siquiera a través de una cámara Gesell, ¿no? Y es la única testimonial sobre la voluntad o no voluntad de EER adentro de ese lugar. ¿Qué hacemos con Benítez, no? Probablemente yo tomo en cuenta que la Fiscalía citó en cuanto a la validez del testimonio un precedente de la Cámara Nacional
criminal y correccional del milenio pasado, año 97. ¿Y qué hacemos con Benítez? ¿Nos robamos el tomo 329? ¿Le arrancamos la página 5556? ¿Hacemos de cuenta que no existe Benítez? Porque es fantástico, nosotros nos encanta y es muy prolífica la jurisprudencia de la Cámara Nacional. No es obligatoria para nosotros. Siempre les robamos argumentos, los utilizamos, son fantásticos, pero no es obligatoria para nosotros. Lo que sí es obligatorio para nosotros son los mandatos de la Corte, mandatos expresos como en Benítez, 329, 55, 59. Mantengo, por supuesto, mi oposición a la incorporación por lectura de esta pieza procesal, irremediablemente inoponible a la defensa en estas circunstancias. Argumentó la Fiscalía, quién sabe, intuyendo la objeción defensista, que, bueno, estas falencias, ¿no?, justificadas en el precedente del milenio pasado, en la inmediatez. Claro, un día el procedimiento, al día siguiente, el mismo día, en realidad nos enteramos en pleno debate, que la gente de rescate estuvo ahí, a pesar de no figurar en el acta, como muchas otras cosas más. No voy a plantear ninguna nulidad en torno a eso, pero sí voy a llamar la atención, eso ha ocurrido. Que al día siguiente se le tomó declaración en Puente Rosario Victoria y que al otro día declaró en la Fiscalía Federal en las condiciones que les acabo de contar. Entonces esta inmediatez operaría para la Fiscalía como una validación de la no presencia y no posibilidad de control de la defensa. Le digo que no, de ninguna manera. Lo que importa es que la defensa tenga posibilidad de preguntar, porque si no volvemos al principio, la pregunta sin respuesta. La imposibilidad de preguntar nos deja a nosotros y también a la Fiscalía sin respuestas, respuestas que son necesarias. Esto determina la inoponibilidad de las constancias de esa declaración, que el único resultado posible para esta causa es la absolución por el delito imputado, en aplicación, ya lo he dicho con anterioridad, de las prescripciones del artículo 3 del Código Procesal. Beneficio de la duda, en caso de duda razonable, como lo es en este caso, la absolución. Comencé por el final y me voy ahora al principio y luego volveré al medio. Insisto, planteo que ha diligenciado la doctora Lloca al inicio en las cuestiones preliminares del debate, que es aquello que tiene que ver con el plazo razonable. Insisto en la necesidad de que se resuelva esta causa justamente por plazo razonable. Los argumentos ya esgrimidos por la doctora Lloca, y no pretendo replicarlos, ni cansar a nadie, ni mucho menos mejorarlos, pero sí, a consecuencia de lo que hemos vivido en este debate, mostrar 3 puntos que coadyuvan en esta interpretación de la absoluta violación del plazo razonable. En primer lugar, lo que tiene que ver con la falta de memoria, la notoria falta de memoria de los testigos, producto del transcurso del tiempo. Vea usted, señor juez, qué curioso, que el transcurso del tiempo operó en contra de la presunta víctima. Y para ello debo recalar en el informe, agregado en el expediente, en un sobre, de la DOVIC. Fue esta propia institución estatal que, por supuesto que sin quererlo, revictimizó por el paso del tiempo a la presunta víctima. Con permiso. Allí señalan que durante la primera entrevista manifestó que habían concurrido a su domicilio personal de la Fiscalía de San Lorenzo y que estuve en shock. No entendía nada. Después de tantos años, que vengan a verme. Me parece una falta de respeto, dijo E.E.R. No esperaba esto. Yo lo había dado por finalizado. Estuve llorando todo el día. Agregó que ella vive en San Lorenzo con su pareja actual desde hace 10 años y tienen 2 hijas de 11 y 5 años. 11 y 5 años, capaces de
comprender todo lo que escuchan, todo lo que ven y todo lo que perciben del humor y el estar anímico de sus padres. Su pareja no tenía conocimiento de lo que ella había vivenciado. No sabemos si de 2009 o 2008, ya llegaremos. Por lo que a partir de esa situación tuvo que explicarle a su pareja. Es cierto. Bueno, nunca más me llamaron, nunca más hablé del tema, explicitó que había sido maltratada al momento de su declaración. Única declaración en fiscalía. Se sintió maltratada. Es una percepción subjetiva. Dejémoslo ahí. Con permiso. Devuelvo el... En cuanto a plazo razonable, ¿verdad? El propio transcurso del tiempo revictimizó a la presunta víctima. Vamos a centrarnos entonces en... Por supuesto, me opongo a la incorporación, pero ha sido valorada, ha sido incorporada por decisión del tribunal al debate y sobre ella entonces me veo obligado a trabajar. Extraigo algunos párrafos, algunos argumentos. Ella contó que mandó mi currículum por mail, no sabemos bien a quiénes, no sabemos para qué tipo de trabajo. Entonces viene otra pregunta inevitable. Venía de Misiones, vivía en Comodoro Rivadavia, pues se fue con su novio de aquel entonces. ¿Y buscó trabajo en Córdoba? ¿A nadie le llama la atención que viviendo en una ciudad de muchísimo nivel adquisitivo, ciudad de petroleros, se vaya a buscar trabajo a Córdoba, mande currículums para buscar trabajo? Currículums no sabemos de qué trabajo en Córdoba, tampoco pudimos preguntarle. Señaló en un momento que Lili me mandó un pasaje, el 13 o el 14 de septiembre de aquel año 2009. Bien, ese pasaje no existe. Fojas 320, se hizo la consulta y arribó a resultado negativo. Pero esto tiene una explicación que ya vamos a llegar. O mejor dicho, la vamos a hacer ahora mismo. El acta de procedimientos. En el acta de procedimientos, quien la haya redactado dejó constancia que ella dijo que ella juntó plata para su pasaje, con la misma inmediatez que elogió el fiscal, de un día para el otro. Entonces ya aquella, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que hay páginas enteras del alegato fiscal que se han leído más de una vez. En específico lo que tiene que ver con las profesionales, las licenciadas de la oficina de rescate, dos de las cuales dijeron, fueron clarísimas, yo no tuve contacto con la persona, yo no le tomé declaración, yo no la vi. Sin embargo, el fiscal ponía en palabra de ellas cuestiones que forman parte del informe, al cual también ya vamos a llegar. Mi teléfono, característica de Misiones 03752, me cambiaron el chip por 03471, que corresponde a la zona de las parejas, inmediaciones, por el 4016, ¿verdad? Me cambiaron el chip. Ahora, la misma información que nos aportó la Fiscalía, cuando habla de la titularidad, 03471 4016, la titularidad corresponde por apellido, por primer nombre, por segundo nombre y por DNI a la persona EER. De modo que, ¿cómo se obtuvo este chip a su nombre? Esto lo pasó por alto la Fiscalía. ¿Nadie sospechaba de un cambio de característica? Si yo me voy a Comodoro, de Misiones a Comodoro, mantengo mi característica de Misiones, pero de repente, de un día para el otro, paso una característica que es
Santa Fe casi limítrofe con Córdoba. Nadie sospecha nada. ¿No sospechó nada el novio, Jiménez? ¿No sospechó nada la mamá, con quien tenía comunicación cada 2 días, hasta 2 semanas antes de este episodio? Nadie sospechó, a nadie le llamó la atención. El lugar, el clásico. Dice que vivía allí y no podía salir. Fue allanado ese lugar, de manera sorpresiva. No hubo resistencia, de modo que uno puede pensar que, bueno, mientras estaban intentando ingresar y arrojar la puerta, hubo descartes de elementos. Nada. Ni se dijo, ni se señaló, ni por las constancias de lo que ocurrió en el debate pareciera que podía haber ocurrido. ¿Dónde están entonces el cacharro de comida y el balde para las necesidades? Elementos que hemos visto en todas y cada una de las verdaderas causas de trata de personas. Acá no están, acá no están. ¿Dónde están las ropas y enseres? Me metieron en una pieza con mis cosas. Y acá seguimos con las discordancias, ¿no? Porque, primer momento, que no sabemos exactamente cuál es, me quitaron el DNI. ¿Saben dónde se halló el DNI? Debajo del colchón de su habitación. Tenía el DNI. Tenía el DNI en su poder. ¿A nadie le llamó la atención? Yo hago un esfuerzo, cierro los ojos, invito a todos a cerrar los ojos y representarse lo siguiente. Una persona que está cautiva, obligada a prestar servicios sexuales a terceros desconocidos en el momento en que de la liberación, que llega la gendarmería con sus uniformes, sus armas, y le dice, la estamos buscando, sí, soy yo. Lo primero que dice es, ¿me deben 1.000 pesos? ¿Parece razonable? Pero está en el expediente. Volvamos a los enseres personales, ¿no? Porque puede quedar la duda que vivía en el lugar y no tenía otro lugar. Puede ser. Muchas de las chicas que se desempeñaban allí, presuntas o probables víctimas, las ha mencionado el fiscal, venían de otros pueblos, de otras localidades, podían quedarse, aunque no implicara que no pudieran salir del lugar. Sin embargo, en el allanamiento no se encontró ninguna pertenencia. Y ahí entramos en una nueva discordancia, ¿no? Recuperé mi celular de la barra, me lo llevé a mi pieza y lo cargué. Ah, pero entonces tenía un cargador en su pieza. Le secuestraban el teléfono, no se lo dejaban usar, pero el cargador sí lo tenía. En el allanamiento no estaba el cargador. Entonces, claro, en esa instancia recuperó su celular, le dio carga y llama a su novio Jiménez. Y allí nos vamos a... Lo empalmamos con la siguiente afirmación. Nunca yo tenía el teléfono sola. Empalmadas estas dos afirmaciones, lo primero que debemos ver es que no hay una explicación racional, no la ha dado tampoco la Fiscalía, veremos qué puede hacer ahora en las réplicas, a las 1.204 llamadas que desde ese número, comunicaciones, porque hay llamadas y mensajes, 1.204 llamadas en 52 días. Informe claro, proporcionado por la Fiscalía. Esto nos lleva a un promedio de 23 comunicaciones por día, o si se quiere, digamos, una por hora, redondeemos. Significa esto que había 23 horas alguien sobre ella para ver qué hablaba, con quién hablaba, a qué números llamaba y a quiénes les respondía. Parece ser este el negocio, el clásico, que vive de otra cosa y de otra forma de trabajar. Seguimos con las inconsistencias.
reitero, una vez más, todas estas afirmaciones sin posible control útil y efectivo por parte de la defensa, porque son nada más que una hoja incorporada al proceso, sin posibilidad de presenciarla, de preguntar ni de repreguntar. Nos explican entonces, si nos vamos al día previo, 22 de noviembre del 2011, la cantidad de llamadas y mensajes que se han emitido desde el 4016. Se han recibido, entrantes. Tampoco encuentra asidero esta cuestión de que si estaba encerrada, no podía salir, utilizaba el teléfono, a escondidas, suponemos nosotros, con esta única llamada que pudo hacer libremente, ¿por qué entonces en sus utilizaciones contacta más de una antena? Hago referencia específica a la SF-140X, denominada Las Rosas, y la SF-403C, denominada Las Rosas 2. La información de Claro nos remite el posicionamiento de estas celdas en sistema decimal. Por suerte Google lo transforma en hexadecimal y nos permite la ubicación prácticamente exacta de esas celdas. Esto en un plano de Las Rosas nos indica que la SF-104X se encuentra a 14 cuadras del lugar, en tanto que la SF-400C, Las Rosas 2, se encuentra a 18 cuadras del lugar donde ella dijo que estaba cautiva. Y mire usted qué casualidad, a escasas 2 cuadras de la Valle 129. ¿Quién trabaja allí? El odontólogo. Claro, esta es la única prueba concreta en la que hace pie la Fiscalía, más allá de los malabarismos jurídicos, ¿no? Esto de decir, vamos a preguntarle a una persona que presenció la testimonial a ver si recuerda. Entonces ya tenemos, ¿qué tenemos? 2, 3 testimonios coincidentes. ¿Es esto serio? Lo primero que pregunto. Si yo cuento esto en otro lugar, ¿qué me van a decir? ¿Que estoy inventando? No, existió y está grabado. Lo otro que tenemos son otras formas de acceso al relato, en definitiva, de EER. Probablemente el que más hincapié ha hecho el señor fiscal es el equipo de rescate, ¿no? Omitiendo, por supuesto, afirmaciones concretísimas y conducentes para la solución de esta causa, tanto de la licenciada Schwartz como Gatti. No hacen verdad sus dichos y no presenciaron los hechos. Sí, es cierto, nos hablaron de que parte de su trabajo es buscar coherencia y verosimilitud. Ya vemos que en el propio discurso, con la inmediatez que elogió el fiscal, hay incoherencias y cuestiones que ya nos hablan de una falta de verosimilitud, a pesar del cariño que han puesto las licenciadas en su trabajo y en el esfuerzo de memoria para tratar de recordar algo. Otros accesos al relato vienen por parte de personas cercanas a ER. Me estoy refiriendo al novio, Jiménez, y a la propia mamá. Entonces, nosotros vemos que Jiménez recibe aquel supuesto llamado de Estefanía Jiménez. Nosotros volvemos al informe de Claro y lo que vemos sí son mensajes de texto, no llamado. Pero él dice que recibió el llamado de EER y que le cuenta que desde el día 8 de noviembre, esto fue el 19, ¿no? Recordemos, el día 8 de noviembre, Baliani la llevó a su casa, la violó y la llevó luego al clásico. Todo el resto del periplo, nada. Todo el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, desaparece en la versión de Jiménez. Jiménez que, recordemos, según sus propios dichos,
comenzó su noviazgo el día 10 de junio de 2008. Este dato es muy importante y ya van a ver por qué. Bueno, él contó que Estefanía viajó a trabajar al hotel de su hermanastro, Fernando Rojas, en compañía de Rossi, o sea que tampoco es que viajó sola y tampoco es que viajó sin destino y tampoco, como dice el informe, que era un lugar donde no tenía red de contención. Fue a trabajar al hotel del hermanastro. Pero esto el fiscal lo omitió. Junto a Rossi, su amiga Rossi, a trabajar a Marcos Juárez, al hotel de su hermanastro Fernando Rojas, dijo Jiménez. Jiménez que a lo largo de todo el tiempo, bueno, no es completa la información de Claro porque arranca el día 1 de octubre, pero se ha comunicado cientos de veces con el 4016 de EER, sin que nunca nada le llamara la atención, hasta el día 19. Y el día 19, miren cuánto le llamó la atención, que dejó pasar el fin de semana, porque esto fue un jueves, para radicar la denuncia y para avisarle a la mamá. Y ahora sí vamos a la mamá, la señora Vera. El día 21, la señora Vera, en el NEA de nuestro país, recibe un llamado de Jiménez, el novio de esta chica. ¿Qué le dice Jiménez? Que su familia, mi familia, la de Jiménez, es la que corría riesgo. No la de Estefanía, no la propia señora Vera. La familia de Jiménez corrió. ¿A nadie le llamó la atención? Llamada el día 21, la denuncia la hace Vera a la mamá al día siguiente. Se presenta y dice que recibió un nuevo llamado de Jiménez, y Jiménez, ¿qué le dice? Que a la noche la van a largar, que no quieren dinero, que lo que quieren es que no haga... Entonces este hombre tenía contacto. Esto sencillamente es por lo menos increíble. Y nuevamente un salto en el tiempo, ahora nos vamos a 2008, ¿no? Porque el informe de Dovic hace alusión a un estado de shock, a recuerdos que no quería, a un hombre que el fiscal intuye que sería alguno de mis asistidos, le puso nombre y apellido, pero ella no lo dice ahí. Y quién sabe tenga que ver con la primera experiencia, la del 2008, cuando ella era menor, y que le haya quedado grabada de por vida. Junio de 2008. Dijimos que el día 10 de junio se pusieron de novios, ¿verdad? Vera y Jiménez y EER. Jiménez fija con precisión esta fecha de noviazgo. La mamá, en el mismo año 2008, dice que estaba en concubinato desde el 10 de junio. Y tenemos una coincidencia en esta fecha. Y vean ustedes qué importante, porque si empezaron a estar de novios el día 10, el día 15, EER desaparece. Y desaparece por 4 días, siendo menor de edad. La mamá se pone a investigar y logra determinar que estaba en una red de trata o en una cosa de trata. ¿Y de quién sospecha la mamá? De mi yerno, Jiménez. Causa anexa, foja 103 en adelante. Ahora esto no lo vio la fiscalía, no lo vio nadie. No lo vio nadie. Posadas, trata de personas, sospecho de mi yerno. En estos 4 días, ¿por qué sospecha? Sospechar, todos podemos sospechar de cualquiera. Porque en estos 4 días que estuvo desaparecida, luego se enteró que la habían visto con su yerno, mientras estaba desaparecida. Yerno que después se la llevó al sur. Inconsistencias.
las licenciadas Dalacía, Saizar, bueno, no podemos dar cuenta ni de si un hecho es cierto o no lo es cierto, por lo que ella relató, comenzó con una oferta engañosa. Por supuesto, a la pregunta concreta de si tomó algún tipo de juramento, recaudo en torno a la eficiencia de lo que ellas constan, no es nuestra función, no tomamos juramento, claro que no es su función. Su función es rescate y acompañamiento. La función de tomar un juramento es en la justicia. Finaliza, nos apegamos mucho al relato de la víctima. Es nuestra única fuente. Saizar, que es la que nos devela que estuvieron en el allanamiento, ¿no? Porque eso en el acta no figura. Hicimos un allanamiento. Primera entrevista en el lugar y luego nos reunimos en un destacamento policial, Puente Rosario Victoria de Gendarmería. Según su relato, nunca pudo salir. Vamos a ahondar un poquito más en las inconsistencias del relato único y originario que tenemos y los accesos a ese relato a través de otras personas. Jiménez, el novio. Estefanía conoció a Nico, asumimos que Valiani, en Perú. Bueno, no ha llegado la respuesta de si el señor Valiani, Claudio Valiani, ha salido del país o se ha dirigido al Perú. Sí tenemos la respuesta a Fojas 251 que EER no ha salido del país con destino a Perú. De modo que ahí ya tenemos, esto es un poco más ya que sospechoso. Jiménez, ¿no? El hotel de Marco Juárez era propiedad del hermanastro de EER y nos dio el nombre, Fernando Rojas. Señaló que Nico era italiano. Entonces ya, a ver, Nico italiano, Nico en Perú. ¿No será otro Nico? Puede ser o no ser. Otra pregunta que no puede tener una respuesta certera, porque certeza es lo necesario para una sentencia de condena. El 19 de noviembre, EER me llama y me cuenta esto de que habían sido 8 días, no más. Bueno, lo que tenemos no es un llamado, sino un simple SMS. Ya una información objetiva, incorporada por la propia Fiscalía, nos tira abajo ese relato. Por otro lado, Jiménez dice que EER conoció a Nico en Perú. Pero EER, ¿qué dice? Lo conocí cuando el episodio de Lili, que me bajo en la terminal y ahí aparece el tal Nico. Mes y medio antes, cuando la buscan en la terminal. Y esto se diferencia a su vez de lo que dice, se contrapone, de lo que dice la propia mamá de EER, la señora Vera. EER había hecho una denuncia anterior contra Valiani porque la seguía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Valiani en Córdoba? ¿Valiani en Comodoro? ¿Valiani en Misiones? Nada, ha tenido 12 años la Fiscalía para indagar en este sentido y no encontró nada. Pero tampoco se preocupen demasiado por este dato, porque en el acta EER dice que ella le mandó su currículum al tal Nico. 1, 2, 3, 4 versiones sobre el mismo suceso, por trabajo. La oficina de rescate, a través de su informe, da otra versión. Así que en realidad es un amigo del novio el que difundió su currículum por internet. Se contrapone a EER, a Foja 79, se contrapone al acta, se contrapone al propio Jiménez. Recordemos que se había dicho que se fue con su amiga Rossi a trabajar al hotel de su hermanastro en Marco Juárez.
La oficina de rescate, sin perjuicio de esto, también dice que Lili le ofrece un trabajo en Córdoba, en el Hotel Oasis. Ahí tenemos una pequeña coincidencia. Pero agrega, ella no conocía a nadie en el lugar, en Córdoba. Pero ¿y su hermanastro? ¿Y Rosy, que viajó con ella? ¿Quién es Rosy? ¿A qué iban las dos juntas? Desde Comodoro hasta Córdoba, a buscar trabajo. Por supuesto, nada acerca de Fernando Rojas, el hermano, nada acerca del supuesto pasaje y quién lo pagó. Y esto es lo principal, lo que tiene que ver con el hecho, porque volvemos, ¿no?, al inicio. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Estaba allí por su propia voluntad? ¿Algo motivó que no quisiera estar más allí? ¿Ideó una forma prolija o no prolija de salir? ¿O estaba allí cautiva frente a toda esta información que no podemos desconocer porque está incorporada al expediente? Y algunas ocurrieron en plena audiencia. No hay observaciones en torno a la calificación legal primaria que hace la Fiscalía. Tenemos esta ventana que entre 2008 y 2012 produjo la reforma de la 26364, pero sí lo que tiene que ver con la circunstancia agravante requerida por el fiscal. Recordemos que la figura básica tiene una condena de 3 a 10 años de probable ejecución condicional, y esta es una petición subsidiaria que tiene la defensa. Recordemos, plazo razonable, absolución por falta de pruebas, duda razonable, y en caso de condena, que sea esta por la figura básica. En el mínimo, si solo hay circunstancias atenuantes. Ya me voy a centrar en los agravantes mencionados por el fiscal. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil confundirse con los conceptos nuevos de la nueva, última y vigente ley que regula estas situaciones, pero lo que no podemos olvidarnos es que esto está circunscrito al año 2009, a esa ventana de vigencia de la ley intermedia. Allí la circunstancia agravante era la existencia de por lo menos 3 o más personas que actuaran de manera organizada. Ahora, ¿cómo construye la Fiscalía esta organización? Y ahora quizás deba volver a temas ya tratados. Sí. Sí, perdón, y vuelvo atrás. 1795, teléfono cuyo uso le atribuye la Fiscalía a Baliani, y esto está en el informe de Telecom A009177, está informado como titularidad de... A ver. Bueno, primero se le pidió a Telefónica y en el NEA. Titularidad. Reale Alejandro, que a su vez tiene otra línea, pegada al número. Con domicilio en Avenida San Martín 1107. Esto es, si uno lo googlea, es un estudio jurídico del doctor Reale Alejandro, allí en Marcos Juárez. Ahora, sin perjuicio de esta información, la Fiscalía pretende atribuirle el uso de este número, porque esta persona no ha sido citada para preguntarle si perdió su teléfono, perdió su línea, le fue robada, le fue duplicada. No, simplemente basta con decir, no, bueno, la usaba Baliani, y eso es todo. Y después le pido 9 años. Tenemos un registro de titularidad que no se corresponde con la hipótesis fiscal.
Pero hay algo que es un poquito más grave todavía que esto, porque el doctor Arrigo dice, se comunicaban, claro, entre el 1795 y el 2012, en esos días, por temas de explotación sexual. A ver, usted tiene una titularidad que no corresponde, tiene cruces de llamadas y mensajes cuyo contenido no conoce, pero usted asume que eran por temas de explotación sexual. Creo que ha pasado todos los límites de lo posible. Y aquí empalma esto de la... Porque claro, la figura penal requiere organización, 3 o más personas organizadas. Pero el fiscal nos dice, bueno, un cierto nivel de organización a través de cruces telefónicos. Hay, dijo acá, en juicio, hay una organización por detrás. Demuéstrela. Demuéstrela. Para eso vinimos a juicio. Para eso tuvo 12 años. ¿Y cuántos fiscales que intervinieron en el medio? Recuerdo Villate, recuerdo de Giovanni, recuerdo a la doctora Sacone, hasta el doctor Arrigo. Sí, claro, por supuesto. 4 teléfonos en el hall, 2 en la habitación número 13. De 2 de los teléfonos del hall, ¿qué rescatamos? Que se leyeron en audiencia. Mensaje de texto entre el supuesto Valiani, sabemos hoy Reale, que dice llame. Llame o llamé. Por ahí hay un acento que no está, no figura. ¿A dónde vamos con eso? Claro, sí, fácil es advertir que aquella factura donde figuraba que un tal Nico respondería a ese número telefónico, y no sabemos quién es, hubo posibilidad de preguntar, incluso a los imputados que prestaron declaración e incluso la ampliaron, no, nunca preguntó nada, prefiere asumir, es mucho más fácil. El negro, ¿no? Teléfono en 082, Juan corresponde a otro número que también figuraba ahí, lo cual no encuentro raro, en definitiva, si ese papel operaba como una agenda de alguien y ahí había números anotados, bueno, qué raro puede haber en esto, que un número pide un teléfono y después lo anote ahí para tener su agenda. Gracias, gracias. Llame, gracias. Trata de personas. Esto es grave, pero más grave aún es mentir sobre la prueba. Es terriblemente grave desde la posición de poder de un fiscal. El fiscal no puede decir que el coimputado Leanis dijo que el novio de la chica era Nico Valiani. Yo puedo entender que respecto de la policía Mujica ocurrió hoy y puede haber interpretado que dijo que vio policías de civil ahí adentro. Se la dejo pasar, porque ocurrió hoy. No pudo ver el video, nadie le pudo comentar y bueno, pudo arriesgar esa hipótesis. Pero lo que de ninguna manera puede decir es que Leanis dijo que Nico Valiani era el novio. Porque está escrito hace una década. El novio de R, llamado Nico, me llamó. ¿Por qué el fiscal dice Nico Valiani? ¿Con qué intención lo hace? Por eso es importante preservar el video de esa afirmación. Volvemos a circunstancias atenuantes y agravantes, perdón por la desprolijidad. Por supuesto que no hay acreditada una organización detrás de todo esto. Y por supuesto que tampoco, pues esta es una afirmación también, no solamente muy arriesgada, sino que además la flecha del tiempo corre en un solo sentido.
podemos volver atrás, no podemos saltar en el tiempo. Escuchó usted, señor juez, al igual que todos nosotros, que el fiscal dijo aquí hace horas que la intervención de Nico, entiendo yo, Nicolás Valiani, se prueba con las tareas de investigación de gendarmería. Ahora, tareas de investigación de fines del 2011 a principios del 2012 prueban la participación de una persona en un hecho acaecido en el 2009. En todo caso, probarán que la persona existe, que vive en tal lugar, que trabaja, o suponemos que trabaja en tal lugar. Ahora, participación en un hecho de 2008 con tareas de investigación que arrancan en 2011 es inconcebible. Inconcebible. Vuelvo, parece que no puedo retomar nunca. Atenuantes y agravantes. Sí, coincido, probablemente mi única coincidencia, las circunstancias atenuantes, no las voy a reiterar. Como agravante, genérico para ambos, la mecánica del hecho, en realidad la mecánica del hecho es la materialidad infraccionaria, o sea, es el hecho mismo. Si yo mato a una persona, el homicidio no es un agravante del homicidio, el homicidio es el hecho. Valerse de personas y policías. Valerse de personas y... ¿De qué personas? ¿De qué policía se valió? ¿De qué policía se valió? Y la propia fiscalía nos dijo, bueno, que marche preso, testimonio para fulano, mengano, sutano y el oficial y el suboficial. Pero lo dijo en el alegato y pidió 9 años de pena. Pero claro, en horas y horas y horas de lectura se pierden estas cuestiones. La defensa no lo pierde, lo va a rescatar. La oficial Mujica habló de que policías que asistían al lugar y de connivencia. Ni dijo que hubiera policías en el lugar, ni de uniforme, ni de no uniforme. No podía dar certeza de esa pregunta, no puede afirmarlo. Mucho menos que esa no afirmación le haga concluir que había una connivencia con personal policial. Esto es gravísimo, pero lo tenemos que dejar pasar porque ocurrió en el día. No nos centremos en ello, simplemente lo descartamos, nada más, nada más. Edades y madurez para ambos como circunstancias agravantes sin implicar un sentido hacia arriba o hacia abajo, hacia izquierda o hacia derecha. La edad y la madurez en una persona que ha pasado por una universidad, que se ha creado una familia con determinado tipo de valores y la persona es lo que se denomina un tiro al aire, bueno, sí, es un agravante. Ahora, en personas que se han criado en ambiente humilde, por más que hayan terminado la escuela secundaria y no sabemos ni siquiera en qué condiciones, no puede determinarse como una circunstancia agravante, anodina, neutra, si se quiere no evaluarla, no tiene un sentido. Mire usted, señor juez, para Valiani, por su rol preponderante, no lo escribió, que captar. Pero, a ver, para eso tiene que solventar los propios dichos de la propia supuesta víctima. Rol preponderante. Esto es igualmente grave. El ejercicio de violencia, que el uso de armas y el acceso carnal. A ver, cada uno implica delitos, ¿no? El ejercicio de violencia, la tenencia o el uso de un arma y cómo se usa esa arma es un delito. El acceso carnal, la violación es un delito, se prescribió, por supuesto, esto ya está resuelto. Son delitos que requieren de una prueba autónoma. Violación no puede investigarse justamente por el transcurso del tiempo, justamente, en parte. La otra parte es porque nunca se instó la acción penal. Artículo 72 del Código que establece, está instando la acción, está subrogándose en la posición de la presunta víctima para ahora, no ya por el hecho, sino como agravante. Lo que hay que probar es todas las capas analíticas del suceso y de sus consecuencias jurídicas.
puede decirse como agravante. Ya que no lo puedo probar, o ya que está vedado la prueba, lo uso como agravante. Esto no es un juego. Esto no es una ensalada. Le pongo un poco más, un poco menos de aceite y vinagre. Este es el resto de la vida de dos personas que están hace 12 años esperando una solución. Por supuesto, no requerido ni la violación, ni la amenaza, ni el arma, ni probada el arma, ni aptitud. Cambio de tema. Me voy a Leanis. Nuevamente, el tiempo, ¿no?, cuántico que camina hacia los dos lados, una flecha del tiempo que se dispara para donde el fiscal pretende. Porque Leanis, según el fiscal, es reiterante. Porque al momento de ¿cuándo se buscan los agravantes? Al momento de la comisión del hecho, ¿verdad? Al momento de la comisión del hecho reiterante, porque años después, en el 2019, una década después, iba a recibir una condena por otro delito. Poco tiene que ver con esto. Sin embargo, surte efectos hacia atrás en el tiempo. Es sencillamente maravilloso. Me restan y me excedí en el tiempo. Siento que estoy dejando temas sin tratar. Sepan ustedes disculparme si es así. Quiero unas últimas palabras sobre el tema de la inmediata prisionalización de las personas acusadas. Perfecto. Listo. Está perfecto. Muchas gracias. Sí. La inmediata prisionalización por la... Vamos a tomar la palabra exacta, la frase exacta. Claro, intentarán eludir el accionar de la justicia. Ponen en riesgo la actuación de la ley. Todos y cada uno de los días que han sido citados, sin saber siquiera cuánto se iba a pedir. De hecho, podíamos prever que pidiera mucho más de lo que efectivamente pidió. Han venido, demostrando con su comparecencia, desde lejos, y a pesar, en el caso de Valiani, de tener que faltar a uno de sus trabajos, han venido todas y cada una de las veces que se los ha citado, con o sin audiencia, ocasiones en las que no se pudo realizar. Entonces yo me pregunto, ¿qué es poner en riesgo la actuación de la justicia? ¿Acaso una persona que en un debate miente no está poniendo en riesgo la actuación de la justicia? Me pregunto, quizás en voz alta. Solicito entonces, y ya cerrando, el inmueble, decomisos. Un problema con los celulares. El señor fiscal general ha solicitado el decomiso de un inmueble cuya propiedad desconoce y en virtud de la aplicación de una ley que no regía al momento de los hechos. ¿Alguien se dio cuenta de esto? No merece mucho más comentario esto. Sí, reservas recursivas de todos los planteos y la atención a la desprolijidad por la cual nuevamente me vuelvo a disculpar. Hago las reservas recursivas y pido reserva de ampliar algún argumento que haya omitido en principio por mi torpeza y para no perjudicar a mis asistidos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor defensor.